Buenas, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este live. El día de hoy cambiamos las gafas para podernos ver. Bueno, para poderlos ver. Mi nombre es Juan Carlos Burgos, soy el director de Opportunity Health and Beauty, una compañía que lleva, asesora, soporta a pacientes para que viajen a Colombia a hacerse procedimientos en el área de la salud con énfasis en la cosmética. Hoy tenemos como invitado al doctor Harold F. Taylor. Ya lo tenemos por aquí, vamos a pedir su asistencia. Bien. Doc, No, muy buenas tardes. ¿Cómo está Juan Carlos? muy bien, Doc, gracias a Dios. Aquí esperando que la gente se nos suba de a poquitos. Sí, van subiendo. Muchas gracias por acompañarme. Voy a invitar aquí mientras que saludo. Deme 2 segunditos, mando esto por acá por línea Me veo interna. claro, Juan Carlos, no me veo oscuro. Pues la ventaja entre usted y yo, doctor, déjeme contestarles que como nosotros dos somos negritos, nos vemos oscuritos. Pero a veces la luz no ayuda. Bendito sea Dios, tenemos la melanina a flor de piel. Este es un poquito más claro, pero no sé si. No, no, me ve más clarito por aquello de las luces, que Pero pues sí, como tengo que tener aquí luces porque si no quedo a oscuras, pero no te ves bien. Si tienes sí, un poquito más de luz o te puedes acercar más a la cámara, mejor. o cualquier cosa cambie, pues, bueno, voy a acercar un poquito esto más Si a la tienes un frente. poquito más de luz, ahí está mejor. Siento que no me veo muy oscuro, pero bueno. Es que nosotros somos negritos. Eso. Usted del La Guajira y yo del Valle del Cauca, ni modo. Sí, es verdad, es cierto, Ahí pero sí, bueno. pues, ahí sí, pues, la verdad con orgullo el colorcito, ¿sí o qué? Así es. Bueno, saludemos entonces, gracias a ver a la doctora Ivonne. Qué alegría verla, doctora Ivonne Bernal, colega suya de Barranquilla, a quien aprecio mucho, 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 mucho y admiro. Una gran profesional, una gran persona. Jessica, muy buenas tardes. Mafhat, buenas tardes. Chris, quien es Merlinda, Chris, muy bien. Bueno, ya tenemos buena asistencia. Jessica Reynolds. Muy bueno. Doctor, si usted me permite un minutico, hago una pequeña introducción. ¿Es tan Por amable? favor, por favor. Ok, gracias. Muy bien, mi nombre es Juan Carlos Burgos, soy el director de esta publicación, Look Magazine Colusa. La próxima revista, su titular es Colombian Surgeons by Look Magazine Colusa. En esta publicación salen los mejores médicos de Colombia en el sector de la salud con énfasis en la cosmética. Van a poder encontrar dentro de esta publicación cirujanos plásticos, miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica para cirugías faciales y corporales, otorrinolaringólogos para el tema funcional y estético de nariz, ginecólogos para el tema de reconstrucción estética vaginal, laringólogos para el tema de feminización y masculinización de voz y eliminación de manzana de Adán, medicina estética no quirúrgica, odontología funcional y estética. Y tenemos todas nuestras alianzas, todos nuestros médicos. Nuestra compañía está en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales y Cúcuta. Excúseme, Cali no estamos. En Cali no. La mencioné porque soy de Cali, pero en Cali no estamos. Muy bien. Eh, no de ría, doctor, que no faltará que me llamen ahorita los colegas de Cali a hacerme reclamo. Pero bueno, la realidad no estamos en Cali. Estamos, repito, Medellín, Manizales, Barranquilla, Bogotá y Cúcuta. Las personas que nos deseen llamar para tener consulta con nuestros médicos nos pueden llamar al +1-904-452-6257 y el landing page donde están todas nuestras redes sociales, colombiaturismomédico.com. colombiaturismomédico.com. Hoy tenemos como invitado al doctor Harold F. Taylor, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, miembro de número. Y el tema de hoy es los riesgos que existen en la cirugía plástica. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por esa invitación otra vez acá. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en un tema muy importante
Pues antes me presento, sé que hay muchos que ya nos conocen o que ya me conocen, tanto de tus seguidores como de los míos. Soy el doctor Harold Effer Taylor, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, también de la Sociedad Americana. Actualmente desempeñándonos en la parte privada en la ciudad de Bogotá y Medellín, en nuestros consultorios particulares, en zona country de Bogotá y en la zona del Tesoro de Medellín. Sí. Bueno, ahorita vamos a tomar un tema muy importante que es conveniente e interesante para las personas. Voy a hacer una pequeña publicidad, doctor, porque lo pusimos ahí con orgullo. Totalmente. A espaldas del doctor, usted encontrarán una obra muy bonita que es una ranchería guajira, ¿cierto, doc? Así es, totalmente. Es una ranchería, es un cuadro, lo voy a revisar. Miren, sí, es totalmente una ranchería, no se ve completamente, voy a subirlo un No, poquito. se ve Ah, perfecto. mira, el atardecer, la ranchería, los indígenas, sus animalitos, cactus, como un oasis pequeñito, y las hamacas. Qué chévere. Muy lindo. Muy linda su tierra, doctor. La conozco muy bien. Además que me gusta mucho la gente allá. Muy bonito el cuadro de su región. Muy Sí, bien, te voy a explicar algo. Ese cuadro dígame. tiene algo interesante. Ese es un cuadro, fíjate, esa base de hilos, Sí, me lo imaginé. solo hilos. Sí, solo hizo. Sí, muy bonito. Muy bonito, Sí, doctor. Muy eso es bonito. interesante. Bonito el orgullo por la región. Muy bien, doc. Gracias. Entonces, arranquemos ahorita con el tema que nos interesa. Riesgo en la cirugía plástica. Doctor, si me permite, voy a hacer una pequeña introducción al respecto. Los Sí, dale. riesgos en la cirugía plástica, la gente del común como yo, quien les habla, Juan Carlos Burgos, que no soy médico, yo no soy médico, ente- me disgusta de cierta forma, aunque trabajo en este sector, me disgusta de cierta forma de que los medios de comunicación en general, y no voy a decir que solamente en Colombia, porque lamentablemente pasa en todas partes, inclusive acá en Estados Unidos, que los titulares son titulares para romper rating, no son titulares informativos. Me explico. Fallece una persona y el titular es muere paciente por cirugía plástica. Ese es el titular. Sin embargo, es un titular a medias, ¿cierto? Es un titular a medias porque detrás de ese titular, que es para captar el lector, hay una información que si se despliega esa información y el lector desprevenido, el lector casual o el lector permanente de ese medio de comunicación, se va a dar cuenta que la información es distinta al titular. ¿Por qué distinta? Porque existen unas responsabilidades que adquiere el paciente y existen unas responsabilidades que tiene el especialista y cuando no se asumen esas responsabilidades los riesgos son evidentes y esos riesgos son los que nos interesan el día de hoy. Doctor, ¿es cierto que todas las cirugías tienen riesgo? Sí, totalmente. Todo paciente al someterse a algún procedimiento menor o mayor tiene riesgo. Los riesgos tienen distintos grados o niveles de complejidad o de la forma en que se presentan. Es importante siempre que lo nombramos la consulta, en donde nosotros podemos explicar al paciente de una vez que deciden qué procedimiento realizarse, a lo que se va a someter, obviamente también teniendo en cuenta sus antecedentes. Ok, ¿qué tan importante es el manejo del riesgo en el cuerpo médico, donde encabeza obviamente el cirujano plástico? ¿Qué tan importante es la comunicación entre el paciente y el médico? Cuando hablo de Bueno, comunicación, perdón, doctor, cuando hablo de comunicación hablo de qué tan importante es hablar con la verdad. mira, la consulta es vital. El paciente no puede dejar de asistir a su consulta donde se valora pues expone lo que requiere hacerse y se ponen de acuerdo en los procedimientos que se le pueden realizar. Además, la consulta clara, sincera, de parte del paciente, del cirujano, y las observaciones o el criterio que el paciente le dé que el cirujano le dé a su paciente de acuerdo a lo que requiere, es importante, ya que también es donde vamos a definir cuánto tiempo va a durar un procedimiento, qué expectativas puede tener, qué posibles riesgos puede llegar a tener y qué complicaciones esos riesgos pueden llegar a originar, ¿sí?
o independientemente incluso si no hay riesgo, pues también qué complicaciones pueden tener, porque todo procedimiento sin tener factor de riesgo también puede adquirir algún tipo de complicación. Entonces, si me permite, doctor, para arrancar estos diferentes puntos que debemos tener en cuenta para evitar los riesgos por parte de los pacientes. Lo primero es buscar que el médico sea un médico acreditado, pensaría yo, Totalmente. y que la atención del médico sea en unas instalaciones serias, en otras palabras, en un consultorio donde muestre su acreditación y su aval, como que las instalaciones tienen un aval de las entidades de salud. El paciente sí, eso hemos insistido en distintos talleres. Todo paciente debe verificar quién es el cirujano que lo va a operar. Es lo vital, lo más importante. De hoy, el cirujano pues debe ofrecerle seguridad desde las instalaciones que tiene. No me refiero a que sean divinas o bonitas, sino a que realmente sea un consultorio acreditado, en este caso por la Secretaría de Salud, y que sea un consultorio fijo del cirujano. Un consultorio, me refiero propio a que permanentemente es el mismo lugar de atención, en donde pues realmente siempre se está cumpliendo con todo lo que el paciente requiere para ser bien atendido. Ok, ok. Doc, cuando la persona, digamos que de entrada tiene confianza en un médico para su cirugía plástica, ¿cuáles son las diferentes informaciones que la persona debe acceder? Voy a ser un poquito más puntual y yo creo que eso me toca hacerlo a mí, no a usted, porque le queda como un No, poquito pero, imparcial. pero me gusta que me digas esto. Déjame, yo respondo eso y tú Ok, eh, la- mira, en la consulta es muy importante que el paciente llegue y sea clara la conversación, porque de esa conversación depende de quiénes son las responsabilidades, si el cirujano o del paciente. No eximiéndolo a uno como cirujano de las complicaciones, porque las complicaciones derivan unas de propias del paciente y otras son de pronto propias de las técnicas usar del cirujano, o de pronto propias de la anestesia, o de pronto se presentaron fácilmente. Aquí la cuestión no es que se den complicaciones, porque en mi caso, yo soy cirujano que opera. Si opera mucho, obviamente va a haber complicaciones. ¿Sí? Eso es normal. Las complicaciones, es importante este tema del diálogo, porque más allá que se presente una complicación, existe una responsabilidad del cirujano para ayudar a corregir esa complicación, y él debe tener la capacidad de la corrección, porque para eso tiene una formación completa. Y eso es lo que nos diferencia de aquellos médicos que no tienen una formación completa y que quizás hacen un procedimiento incluso hasta mejor que yo, podemos decirlo. Ya, sin disminuirme nunca claro. frente a un cirujano que no tenga la formación completa. Pero puede de pronto ser una lipito más bonita, pero se le presenta una complicación y no tiene idea de cómo corregirle, debe recurrir a mí para que yo le corrija esa complicación. A lo que yo me voy, el paciente desde que se sienta en el consultorio, debe tener confianza en ese cirujano, y que debe saber de que si por alguna razón se presenta alguna complicación, debe tener tolerancia para que ese mismo cirujano, quien lo sometió a un procedimiento, pueda llegar a corregir, porque realmente las complicaciones las puede corregir el mismo cirujano. Pero lamentablemente el paciente se desespera, la mala información del acompañante o del vecino, del amigo, o el que cree saber de cirugía, le dice: te operaron mal, te dañaron o te hicieron algo, busca otro cirujano, te recomiendo esto. Llega otro cirujano y existe el mal colegaje, incluso de cirujanos prestigiosos, de muy buena fama, muy buenos, o de X, de cualquiera. Existe un mal colegaje en este medio, y esto me refiero a que el cirujano plástico también está metalizado, económicamente hablando. Cuando un cirujano, en mi caso me llegan pacientes complicados de otros cirujanos que me llegan muchos, lo reviso, le pregunto por qué razón no ha recurrido a ese cirujano, si él lo puede corregir. Porque en mi caso de una complicación te la voy a cobrar el doble, por una simple razón. Es una complicación, es un gallo, vulgarmente diciéndolo. Sí, es un gallo, es un problema. ¿Sí? Es un problema. Y esos problemas ajenos los adquiero yo finalmente.
claro. Porque él va a creer que la expectativa del resultado puede llegar a ser el mismo y de pronto no voy a poder llegar a eso. Y ya ese problema realmente lo adquiero yo. Claro, ¿Sí? Como cirujano, incluso pregunto el nombre no para decir este la dañó, le pregunto el nombre para ver si puedo comunicarme con él. Hombre, tienes esta paciente, mira si puedes dialogar, porque muchas veces por la fragmentación de esa relación médico-paciente y el paciente pues mal informado, incómodo, molesto, el cirujano que no sabe manejar esa incomodidad del paciente porque el paciente lamentablemente, perdóname esta palabra, es ignorante en el tema y se toma la decisión o la palabra de creer que tiene conocimiento y que esto se resuelve de un día para otro, recurriendo incluso a otro cirujano. Y el otro cirujano lamentablemente aprovecha la situación para decir yo soy el mejor y yo te lo voy a correr porque el otro te lo hizo mal. No, lo correcto es ver si se puede, si puede haber esa solución de que su cirujano inicial le resuelva ese problema. Y si en dado caso no se puede, pues recurre a mí y miramos cómo podemos solucionar. Porque toda complicación tiene solución. Sí. Con la experiencia que yo tengo en esto, desde acá, sin ser yo el especialista, doctor, y eso quiero dejarlo súper claro, es que una de las razones por las cuales el médico que hace la reparación de una cirugía pregunta el nombre de quién operó por varias razones, además de la que usted mencionó, tratar de que el paciente regrese a quien lo operó inicialmente. Sé que ustedes hacen ese manejo ético, siempre ustedes lo hacen, intentar que la paciente retorne a su cirujano inicial. Y lo otro es porque ustedes también conociendo el nombre de ese cirujano, ustedes de alguna forma, por la formación de su colega, ustedes saben qué técnica utilizan, porque no necesariamente todos utilizan la misma técnica, tienen la misma formación y eso les permite a ustedes orientar un poco el acto quirúrgico, saber más o menos con qué se van a encontrar una vez esté en el acto quirúrgico, o sea, conocer, porque usted puede practicar una técnica, pero la persona de donde viene ese paciente puede practicar una técnica diferente y eso le permite a usted al menos abordar su acto quirúrgico con algo digamos que, perspectiva. Sí, es así. Lo que sucede es que aquí el manejo siempre va a ser informativo. ¿Por qué? Porque Informativo. dentro de la información voy a conocer, aparte de la expectativa, cuáles son los antecedentes del paciente y de acuerdo a esos antecedentes yo voy a tener como un criterio de qué tipo de complicaciones pueden llegar a ocurrir por esos antecedentes. A su vez, si puedo someter o no al paciente a este procedimiento y si lo puedo someter a explicarle que pueden ocurrir ciertas situaciones que pueden ser pues, inesperadas para nuestra, incluso para la evolución durante el procedimiento, independientemente de las buenas técnicas que tengamos. ¿Sí? Ok. O incluso después de la cirugía. Porque la cirugía no se complica no solo en el momento de que estamos realizando el procedimiento, sino durante la evolución de su recuperación. Entonces, doctor, retomando, digamos que el curso de nuestro eje temático, eh, digamos que un primer aspecto importante es poder seleccionar bien su médico para que los riesgos se puedan minimizar de manera importante, Así ¿cierto? es. Escoger un buen médico. Al otro día me decía, quiero comentarle esta experiencia que viví hace 2 días con un amigo que vive en Costa Rica, su esposa se va a hacer una cirugía, y él me decía de entrada, Juan, yo quiero un cirujano que me la opere en tal clínica, digamos que en Bogotá en la Santa Fe o en Medellín en Las Vegas o qué sé yo, o sea, las mejores clínicas que hay clínicas con unidad de cuidado intensivo. Entonces yo le Sí, decía, si tú escoges un buen cirujano, déjale esa tarea al médico, porque así es. un médico bueno no va a operar en un lado malo. Así es. O Entonces, sea, eso que acabaste de decir es vital. El paciente, el paciente indaga por clínica, realmente el paciente no sabe ni qué es clínica buena ni qué es clínica mala. Obviamente escuchan las clínicas, como tú dices, las estratificadas, ¿sí? Pero hay clínicas que operamos que no son conocidas, pero que son muy buenas, que cumplen con todo lo que se requiere y que pues tiene todo lo que necesitamos para que un paciente pueda ser operado con muy buenas precauciones y seguridad.
Inclusive yo le decía a esta persona, yo le decía, si el médico, tú escoges un buen médico, el médico se encarga de escoger una buena clínica y sin embargo, la clínica no te gusta, pues se lo puedes decir. Ten la absoluta certeza que el médico puede cambiar de clínica a solicitud del paciente. Pero obviamente habrán unas clínicas de nivel alto, con cuidados intensivos, que te va a costar mucho más que una clínica de cirugía ambulatoria. Eso obviamente va a costar más, pero déjale con confianza esa tarea al Al cirujano. especialista si tú haces una buena labor escogiendo el cirujano. No, y además el cirujano siempre se familiariza con algunas instituciones donde tiene relación con su equipo de trabajo, desde el anestesiólogo hasta el último, el eslabón más pequeño de esa institución. Pues en mi caso, por ejemplo, yo he operado en muchas clínicas de Bogotá y en muchas clínicas de Medellín. En este momento estoy operando en uno o dos por pandemia y puedo operar sí, en otras, pero de pronto llevo tiempo que no tengo relación con los anestesiólogos, aunque los puedo distinguir, o con el equipo de trabajo, con el nuevo gerente o con los cambios, ¿sí? Que no me va a afectar para realizar el procedimiento, pero es bueno que sea el cirujano quien decida dónde operar, si se escoge a un buen cirujano. Ok, entonces digamos que ese es el primer paso, escoger de manera indicada un buen cirujano. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿por qué los riesgos se presentan en un acto quirúrgico cuando uno ve que hay problemas? En los medios de comunicación salen cualquier cantidad de noticias que la verdad yo las he investigado, cada vez que me llega una noticia de eso yo la investigo a profundidad y por ahí el 80%, si no más, son, Amarillismo. sí, para ponerles palabras más claras, la gente que ha operado no son cirujanos plásticos, Ok. operan en clínicas que no son indicadas y los pacientes han comprado a conciencia a médicos que saben que no son buenos y cobran porque son baratos. Entonces, Sí, al final se presenta perdón, doctor, al final se presenta un problema lamentable, porque una vida es lamentable, como se mire, es lamentable. Entonces sale la noticia y la noticia es la que pega. Y cuando uno se agarra a investigar, pues yo que trabajo en ese sector, agarro a investigar y lo que existe es una irresponsabilidad por parte del paciente y obviamente por parte de quien ofrece un servicio siendo que no es especialista. Entonces la pregunta que yo hago en este momento es, ¿por qué? ¿Cuáles son los mayores riesgos que existen cuando una persona se hace una cirugía plástica? Hablemos específicamente de eso. ¿Cuáles son los mayores riesgos? bueno, antes de llegar allá, es interesante, dijiste algo. Lamentablemente, el mayor porcentaje de los Dígame, procedimientos que se complican son Lu. pacientes que deciden, ¿aló? Sí, ¿Aló? ya, ¿Se ya. cortó? Ok, Se cortó un poquito. ok. Lo que decía era que lamentablemente el mayor número de pacientes que se complican es porque escogen médicos, cirujanos, entre comillas, pero los escogen por precio. Es importante aclarar, las cirugías plásticas no son baratas, es una mentira que tú vas a conseguir procedimientos a 1 millón de pesos, procedimientos a 3 pesos, o sea, escogen el que mejor precio le dé y el que más le dé cositas, ¿sí? El que más le dé cositas porque el otro me dio, o porque no me cobró la consulta, o por, bueno, es importante, la consulta tiene costo, la consulta debe valer porque la consulta tiene un tiempo, donde no es de correr y atender a un paciente en 2, 5 minutos para llenar mi consultorio de 20, 30 pacientes y correr con él. Es mejor tener 4 o 5 pacientes y dedicarle 40 minutos para explicarle el detalle tanto del procedimiento como de los riesgos y complicaciones que puede tener. Y esa consulta siempre debe tener un acompañante. Ahora, cuando un paciente me llega a mi consultorio con el acompañante al lado, escuchando todo lo que le digo como testigo, por decirlo así, eh, al paciente yo le digo que las complicaciones tiene riesgo, además de hablar, tiene riesgo, todo procedimiento tiene riesgo, ¿sí? Y que esos riesgos van a depender de sus antecedentes. Por eso es importante saber cuáles son sus hábitos sociales, como fumar. El fumar es un factor de riesgo para que el paciente tenga alteraciones de isquemias o sufrimiento del tejido, ¿sí? O sea, necrosis, de donde se toque.
en caso de abdominoplastia, facial, de donde sea. ¿Sí? Estoy hablando así en forma general. Hábitos de pronto de consumos a los alucinógenos que pueden tener alguna interacción con los anestésicos y puede producir complicaciones de presiones cardiorrespiratorias. En este caso con el anestesiólogo. Eh, Complicaciones de pérdida, riesgo de pérdida de sangre, por eso si tiene un nivel límite del hematocrito y de la hemoglobina, anemizarse un poquito más durante la cirugía de acuerdo al tipo de cirugía y a tener el riesgo de ser transfundida. O sea, entre comillas, ¿sí? Entonces, cuando ya me digan las complicaciones, pueden ir lamentablemente desde la muerte sin querer asustar a un paciente hasta el resto de las complicaciones que puedan ocurrir. Siempre menciono muerte, siempre menciono anemia aguda y hay que transfundir. Siempre menciono interacciones anestésicas, el cual el manejo lo hace realmente el anestesiólogo porque puede hacer intoxicación o sensibilización a algún tipo de los medicamentos anestésicos que se utilizan. Siempre hablo de tromboembolismo durante la cirugía porque depende de la duración que tenga el procedimiento después de tres, después de 3 horas en adelante incluso. O incluso de cualquier momento, pero después de 5 o 6 horas existe un riesgo altísimo de un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? Mientras el paciente está acostado, existe un éxtasis de su corriente sanguínea, se enlentece y obviamente forma trombitos o coágulos que van a viajar por todo el trayecto circulatorio y van a llegar a órganos importantes y vitales como el corazón y el pulmón y hacen taponamiento y de acuerdo a su tamaño o al taponamiento o a la oclusión que haga en ese vaso, es la complicación que puede desencadenar, pues obviamente, algo desfavorable y que el manejo se puede hacer inmediatamente. Ese es uno. Existe el embolismo graso, que es cuando en el caso de procedimientos con lipoescultura, moldeamiento glúteo, sea con lipoescultura o con abdominoplastia, o mommy makeover, o tummy tuck, cualquier tipo de procedimiento donde hagamos moldeamiento glúteo con injertura. Es donde ya no es el trombo, sino la grasa, que por alguna razón, cuando lo hacemos intramuscularmente, donde pasa el trayecto de vasos gruesos, o sea, del glúteo mayor, y al romperlo, porque esa es una cirugía ciega, porque uno puede pasar la cánula y le rompe el vasito, obviamente hay una lesión que no pasa nada, pero tiene una presión negativa que atrae esa grasa que mete y es como un tapón, y eso sí tiene un riesgo realmente de muerte inmediata, porque ni el anestesiólogo lo puede manejar. Se ve cómo desatura el paciente, lamentablemente, y uno pues tampoco puede hacer mucho. Doctor, hago una pregunta. Hemos hablado de riesgos en el acto quirúrgico. Hemos hablado de riesgos que evidentemente es importante mencionarlos y creo que lo que usted hace énfasis que lo que nos ha dicho ahorita es lo que usted menciona en la consulta. ¿Es correcto? Y lo que puede ocurrir, exacto, esto es previo a la cirugía que hay que explicarla. Por eso. Entonces, permítame, termino la pregunta. Entonces, eso es lo que usted nos ha dicho. Entonces, existen estos riesgos, el tromboembolismo, el tema de reacción a la anestesia, bueno, es lo que nos ha explicado. Ahora, nos podría, digamos que, ¿cuáles son las herramientas que usted como especialista y el grupo interdisciplinario, pues digamos que importante el tema del anestesiólogo, cuáles son las herramientas que ustedes usan o los protocolos previos a la cirugía que les permite a ustedes minimizar esos riesgos en conjunto con el paciente? ¿Ustedes qué es lo que hacen para que esos riesgos sean lo menos posible, lo mínimo? Bueno, todo paciente va a tener riesgo, pero obviamente el paciente debe pasar por la valoración con el cirujano, en este caso conmigo, y la valoración con el anestesiólogo. ¿Por qué es importante? Porque vamos a conocer los antecedentes. ¿Por qué es importante? Porque vamos a solicitar unos estudios prequirúrgicos y electrocardiográficos que nos van a permitir, o algunos estudios especiales de acuerdo a algunos antecedentes que tenga, que nos van a permitir saber si el paciente tiene riesgo de complicarse o no. Ahora, nosotros también podemos minimizar al paciente de acuerdo al tipo de procedimiento que ofrecemos.
O cuando hacemos combinaciones muy extensas, con tiempos quirúrgicos muy extensos, nosotros pues debemos ser un poquito claros y decirle, no te podemos operar todos los procedimientos que deseas, pero podemos realizar este procedimiento en este tiempo junto con este y en un segundo tiempo, después de cierto momento que te recuperes, podemos hacerlo. Aquí los riesgos van a depender del tipo de procedimiento y del estado de sus parámetros de prequirúrgicos en que esté. Pero como tal, realizar una incisión ya tiene riesgo. Ok, entonces, si me permite resumirlo de esta forma. Regálame un segundito antes. Ahí tenemos una paciente muy especial. Ahí estoy viendo, veo que escriben mucho. Ahorita miramos eso porque es importante darle. Maritza es una linda chica. Saludos. Marisa la operé hace como 3 meses, creo, es de Nueva York. Es de colombiana, pero vive en Nueva York. Ella dice, el doctor tiene un muy buen equipo de trabajo, la comunicación es excelente y él mantiene muy pendiente de uno que esté bien si hay preguntas. Fíjate que esta paciente hermosa, muy bella, allá la voy a visitar, allá le realizamos, creo que fue lipo-J-plasma con una pepsia de mama. La paciente a los 2, 3 días, muy reciente, hizo un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? O sea, es muy raro que haya ocurrido, pero ocurrió prácticamente al día siguiente. Fue hospitalizada. Yo siempre tuve buena comunicación. Casualmente, yo la operé y cuando ella va a activar su seguro, yo estaba en Medellín porque llegué a Medellín ese día. Se manejó allá, nosotros estuvimos, pero previo a la cirugía ella sabía todo lo que podía ocurrir y el manejo que debía haber tenido. Y no la manejé directamente yo, ¿sí? En la complicación inicial, sobre todo por ese tipo de complicación se maneja ya con otro especialista como el internista, hospitalización, a veces UCI, ¿sí? Y mira que mantuvimos una muy buena relación porque el primer día de su complicación no la pude ver, pero gracias a esa relación médico-paciente, la paciente se manejó bien, ya pasó su situación y está felizmente en su país de residencia, disfrutando de la recuperación de esos resultados. ¿A qué me refiero? El diálogo es vital. Ok, ok. Muy bien, Doc. Eso me parece importante. Entonces, yendo por esa línea que usted nos plantea, lo primero es la comunicación, ¿cierto? Perdón, no, Sí, lo primero es seleccionar bien el médico. Eso es lo primero. sí, Lo segundo es una buena comunicación, buena y sincera comunicación de parte y parte, del médico y de la paciente. así es. Lo tercero, logro rescatar de esta charla que usted me da, son los exámenes preoperatorios. Así es. Los exámenes preoperatorios. Con una respuesta corta, doctor, usted es tan amable, me explica qué tan importante es un electrocardiograma. ¿Se le hacen los electrocardiogramas a las personas jóvenes o solamente mayores a partir de qué edad? Bueno, mira, eh, Cortica, yo tengo una cortica. confusión, pero en mi formación hay que hacer los estudios completos a todo paciente independientemente de la edad. ¿Ok? Yo llego aquí a Medellín y algunos exámenes los manejaba la clínica y no lo daba yo directamente. Y me di cuenta que no le hacían electro a pacientes menores de 35 años. Para mí eso no va. El electro hay que hacérselo a todos los pacientes porque yo no tengo idea de que, independientemente de que no tenga antecedentes, realmente no tengo idea si tiene alguna patología Ok. cardiovascular y eso hay que identificar. La respuesta fue clara. Entonces, a todos los pacientes se le debe hacer electro de acuerdo a tu protocolo y es muy respetable. Muy bien. Entonces, eh, ya hablamos de escoger bien un cirujano plástico, tenerla, y yo recomiendo, y eso creo que me queda bien a mí, lo iba a decir, no lo pude decir. Yo recomiendo que por favor, si usted va a escoger un cirujano plástico que sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, es mi recomendación. Segundo, que lo atienda en un consultorio fijo, que no la estén atendiendo en una fuente de soda. Eso suele pasar y me molesta sobremanera. Lo tercero es que exista una comunicación sincera y franca entre el cuerpo médico y el paciente. Cuando hablo del cuerpo médico, no solamente hablo del cirujano plástico, sino también con el
anestesiólogo. Si la persona sufre alguna enfermedad, si consume algún tipo de medicamento, si tiene hábitos qué sé yo, de fumar o de consumir algún tipo de alucinógeno o droga, esa información para ustedes es importantísima. ¿Es de acuerdo, Doc? Sí, totalmente, sobre todo fumar, evitar cuánto tiempo ha fumado, si dejó de fumar, cuándo fue la última vez que dejó de fumar. Porque si el paciente es fumador, recomendamos que 15 días atrás deje de fumar. Ya después, así pasó eso, siga fumando normal, porque aumenta un No, que no riesgo. fume, Doc, que no No, no, fume no, no, más. no, cuando nosotros estamos, o sea, 15 días previos es recomendable, ya después, si no fue 15 días previos, pues da lo mismo, ¿sí? No, no, pero Pero sigue recomendando que deje de fumar, no digas que no no, que fume. deje de fumar siempre, porque realmente para el procedimiento quirúrgico es uno de los antecedentes que más le puede complicar la vida. Realizamos un procedimiento de una lipectomía o de una pecha de mama, realmente el tejido para nosotros está bien vital, sangrante, pero a los 2 días empieza a realizar la dermis o la parte más superficial de la piel como un sufrimiento, una isquemia, y no se sabe por qué, si yo dejé el tejido bien. Y empiezan las especulaciones y el cirujano por ahí dándose duro en la cabeza de qué habrá pasado, y realmente no se tiene en cuenta ese antecedente, que el paciente dice es que el doctor me operó mal, me cortó el Oiga, pedículo, oiga, Doc, eh, venga, sí, termine, por favor, me termine. cortó el pedículo, me operó, o sea, no me hizo lo que era. Realmente son factores, es un riesgo al que se somete el paciente y de pronto si yo sé que fuma, trato de ver si de pronto mando a cámara hiperbárica para mejorar la oxigenación. Pero lamentablemente, pues cuando el antecedente que tiene quiere afectarnos, nos afecta y nos complica. Y una cirugía complicada es un desastre. Es algo engorroso, que requiere tolerancia del paciente, que eso es lo otro, no se espera. Porque ahora, uno de los, te faltó algo de los tres, de los cuatro ítems que diste, la tolerancia del paciente. No, Porque es al que me someterse, falta, ok, me falta todavía. será. Me falta. Sigue. Aquí la tolerancia es importante porque después de esto la herida se abre, el tejido se vuelve desagradable, secreciones, proceso a veces con riesgo de infección porque hasta casualmente vienen y se infectan y tiene que de pronto uno estar debridando, limpiando, eso se ve horrible, si viene alguna familiar o una amistad lo ve, ay Dios mío, está terrible, que son Es las que, típicas fotos que exponen en los periódicos o las mismas pacientes en su Facebook mostrando con, uy, el desastre, pero son situaciones que son feas, pero se pueden recuperar y quedan como si nada. También obviamente dependiendo del grado de la lesión, ¿sí? Pero que requiere que el paciente gaste más dinero porque requiere más taxi, más antibiótico, algún tipo de medicación, un proceso de incapacidad mayor para su trabajo, ¿sí? Son situaciones que le va a afectar su vida, pero que realmente ella sometió a eso y requiere que ella tenga paciencia y le tenga paciencia al cirujano, porque no podemos, pero, ella no puede hacer de que el paciente se llene de impaciencia, perdón, de que el cirujano se llene de impaciencia, estoy haciendo todo esto de esta manera, para que le tenga tolerancia y no lo obligue a tomar decisiones antes del tiempo que realmente debe requerirse, porque también las complicaciones, su manejo también requiere un proceso y un tiempo en donde uno pueda hacer manipulación de eso. entonces, doctor, vea, venga, yo complemento eso que usted está diciendo, porque yo desde este lado eh, siento mucho ese aspecto que usted está hablando, y es la tolerancia. Y es que la comunicación, que era lo que hablamos al principio, se debe mantener en el tiempo. Y eso es un Sí, error, perdón, se lo digo a usted como especialista, no conozco el caso particular suyo, pero es un error de muchos cirujanos plásticos. Y es más, ni siquiera es de ustedes, es de todos los médicos, que cuando los pacientes viajan del exterior a Colombia, ustedes atienden bien al paciente hasta que se regresa y se olvidan del paciente. Y se olvidan, o sea, ya se fue. Permítame, cierro la exposición y usted me da su punto de vista. Y resulta que la comunicación tiene que ser buena durante un lapso de tiempo, no solamente desde el momento del acto quirúrgico hasta el momento que deja de hacer su último posoperatorio en Colombia. No. Yo pienso que el paciente debe tener una comunicación constante, franca y sincera con el cirujano plástico
desde el momento en que decide operarse con ese médico hasta por lo menos 2 meses después de su acto quirúrgico, por lo menos, por lo menos. Eso le va a permitir al doctor tener un control directo sobre los resultados y el manejo del paciente. Y aquí una observación, doctor, imagínese usted, doctor, que venga, le confieso mis penas. Uno de los problemas más grandes que hay con los pacientes que vienen del exterior es que regularmente los pacientes, no, es que yo tengo un esteticista. Doctor, la gran mayoría de esteticistas que hay acá no son buenas, son muy buenas, de verdad, son muy buenas. No son ¿En buenas, dónde? son ¿En muy buenas. Colombia o en No, acá, hablo de las que están acá a la este lado. Florida? Sí, pues digamos que en Colombia hay muy buenas, sin duda, en todas las ciudades, pero las niñas que trabajan acá en Estados Unidos son muy buenas, pero tienen un pero, y el pero es el siguiente. El pero es que cuando llega la paciente y se hace los posoperatorios con ellas, empiezan a criticarle. Ay, no, es que usted, eso no quedó bien. Es que eso no se debió hacer así. Es que esto, y con una propiedad como que si hubiesen pasado 10 años si Formación. hubiesen graduado de summa cum laude estudiando cirugía general y cirugía plástica. O sea, yo me quedo aterrado porque las recomendaciones son inclusive atrevidas. Entonces, yo les digo a estas esteticistas, a todas, les digo, por favor, cuando tenga alguna duda de la recuperación de su paciente, porque nosotros se la hemos llevado, avísenme y yo pongo al cirujano plástico A su y a consejo. usted, los pongo a hablar, ¿cierto? De qué es lo que está pasando con ese paciente para buscarle una solución, porque es que estuvo en el acto quirúrgico fue el doctor y él sabe qué es lo que está pasando. Y si lo mantenemos involucrado en el proceso de recuperación, seguramente las recomendaciones van a ser más acordes a usted que está atendiendo al paciente acá en los posoperatorios. Entonces, por un lado, tengo gratitud, admiración y respeto por todas las niñas que trabajan el tema postquirúrgico acá en Estados Unidos. Y por otro lado, tengo una queja porque es que todas opinan como si fuesen cirujanos. Bueno, bueno, ese no es un tema solo de Estados Unidos, también de acá. Lamentablemente hablan del Ah, postoperatorio mal realizado, te salió fibrosis, la herida está así, te dejó más gordito que acá. Bueno, durante los primeros días de una cirugía, obviamente va a haber procesos inflamatorios duros, blandos, irregularidades, malformaciones, mientras que se va acomodando los tejidos y el proceso inflamatorio va teniendo una evolución de la disminución de todo ese edema y esas alteraciones circulatorias que hemos generado por ese mismo trauma quirúrgico. Ese tipo de conceptos que emiten confunden al paciente y de paso a los familiares o a las amistades que hacen de que el paciente se desespere y vaya perdiendo la confianza en ese gran cirujano, el cual inicialmente ya llegó sonriente al consultorio. y no haya tolerancia, lo que hablabas al principio. ¿Sí ves? O sea, no hay esa armonía y eso depende de la buena comunicación. Volvemos al principio de mi exposición en este punto. La comunicación de un paciente con su médico no solamente se limita al momento que toma la decisión hasta días después de que termina su postoperatorio, sino hasta 2 meses después. Es una invitación que yo le hago a todos los médicos y a todos los pacientes que mantengan con una comunicación extensa con el médico hasta a su retorno, Mira, yo ya voy acá a a algo, Estados Unidos. ahora que dijiste eso, voy a mencionar, eh, con los años que tengo de experiencia de cirujano plástico, he tenido todo tipo de pacientes, he tenido de todo. Gracias a Dios nada grave, nada malo, pero estamos hablando de complicaciones. Eh, Ajá. eh, Primero, voy a responder una pregunta que no me has hecho y otra que sí acabaste de hacer. Los cirujanos se Ah, olvidan es que de le los tengo pacientes. varias, le tengo guardaditas varias. Los cirujanos se olvidan de su paciente. Mira, quería depende. Yo también depende de cómo, de dónde procede el paciente de ese cirujano. En mi caso, mis pacientes, el 95, 98% son propios. Llegan directamente. Algunos pueden llegar a través de OHD,
por la revista de acá de mi querido Juan Carlos. Otra puede venir alguna asesora que anda por ahí que pues le gusta el trabajo y recomienda. ¿Sí? La procedencia del paciente es vital. Entonces el paciente, a veces el cirujano no es mi paciente. El paciente es de uno desde que uno pone el bisturí. Así es fácil. Así lo tengo Has yo, claro. dicho, y venga, le hago una pregunta de marketing. Venga, se la he hecho No, a todos los que déjame hacen eso. terminar, antes que vaya al marketing. Porque voy al marketing. Al paciente yo le hago un seguimiento. Primero porque me nace hacer, el paciente extranjero, incluso no extranjero porque viene de otra ciudad a operarse conmigo. Es que para mí es como si fuera extranjero. El paciente se va y yo le hago un seguimiento. Yo siempre tengo esta regla, pero hago más de esto. Tercer día, séptimo día, 15 días, al mes, 3 meses, 6 meses. ¿Sí? 6 controles. Pero uno realiza más. Yo me gusta mantener contacto y más cuando tengo cierta agrado o el paciente hacia mí agrado en cuanto a la relación. Y estoy con constancia. Y si no, mi equipo de trabajo está muy atento. Pero más allá de eso, el cirujano que se olvida del paciente es un poquito torpecito, por decirlo así, me perdonan. Pero a Yo nivel de diría que mucho. mercadeo, la buena relación hace que ese paciente, además de que le gustó tu trabajo y por el solo trabajo, te envíe 3 pacientes, también por el agrado de tú estar atento, te va a enviar 10 pacientes. O toda su vida va a enviar todos los pacientes para ti. Ya, entonces esa es ahí tú me vas a enseñar. Ahí tú me vas a explicar más. No, México, ahí. la pregunta que yo, gracias, no, la pregunta que yo le hago siempre a un médico cuando le hago asesoría de marketing médico, y yo les digo, ¿cuándo un paciente deja de ser paciente? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Cuándo un paciente deja de ser paciente? Y todos se quedan pensando así como que, bueno, si primero fue el huevo o la gallina, ¿quién fue primero? Entonces, ¿cuándo un paciente deja de ser paciente? Nunca, porque si tú le echaste mano a un paciente de tu acto quirúrgico como profesional, como especialista, como... Yo no he visto ningún médico que no le guste su profesión. La verdad no he visto ninguno. Ustedes son unos apasionados por su profesión. Lo que pasa es que hay unos que son más expertos en el acto quirúrgico y disfrutan más el acto quirúrgico que otros. Esa es la diferencia. Entonces eso los vuelve, digamos que la cantidad de pacientes los vuelve más expertos. No es lo mismo que un médico que opere mucho o un médico que no opera relativamente mucho. Entonces, el paciente siempre es paciente de ustedes. Siempre es Así es. paciente. Imagínense este ejemplo, cuando ustedes van a un evento, una reunión cualquiera que no tiene nada que ver con el acto de la salud, resulta que se encontraron con un paciente. Cuando el paciente se encuentra con usted y usted lo operó hace 5 años y hace 4 años usted no se ve con ella ni se cruza palabra, la forma Es en igual, como la paciente se refiere a usted, no es como, él es el doctor que me operó. mi No, doctor, mi ella se cirujano, refiere con propiedad. Él es mi mi cirujano cirujano. plástico. Mira, acá Ella hay se varios pacientes que apropia. han dicho Y mi eso, cirujano por perdón, ahí. pero perdón, cierro el ciclo, porque si algunos médicos nos ven, esto es enseñanza de buena vibra para todos. Entiendan que esa relación que tiene el paciente con ustedes es de aprecio, cariño, de pertenencia y de respeto. Y ustedes, la gran mayoría de médicos, no todos, pero la gran mayoría, se olvidan de los pacientes. De verdad, Doc, se Bueno, yo te olvidan. soy sincero, El paciente bueno, retorna, y como estamos hablando de riesgos, digamos, estamos hablando de riesgos, ¿cierto? Ese bueno, es nuestro pero, eje temático. no, está bien, pero uno se olvida del paciente. Termino. Dale, dale. Como estamos hablando de eje temático, de riesgos, el paciente regresa, la cirugía es excelente, los postoperatorios muy buenos, el paciente llega feliz y contento, y llega acá al otro lado y pierde comunicación. Y ahí empiezan las complicaciones. Bueno, mira, te voy a ser sincero. Voy a hablar de 2 complicaciones que quiero mencionar, pero antes, yo manejo muchos pacientes. Es difícil acordarme de todos los pacientes. Hay pacientes que llegan a tener alguna relación un poco más directa y le refieren a uno, queremos un control contigo, y me lo dicen a mí, uno tiene un equipo de trabajo y no puedo estar atento a eso porque el paciente tiene que tener la responsabilidad de saber dónde dirigirse, porque se dirige a mí
yo tengo en la cabeza de todo un poco. Yo tengo mi cabeza ordenadita solamente en el acto quirúrgico. Para el día. Ya. No, y suele pasar de que uno olvida el paciente, pero no es que lo Te creo, olvide, no sino te que creo, no te creo, te lamentablemente creo. el paciente debe buscar a veces los mismos familiares para comunicarse con uno. Es tan difícil por lo que se maneja. Yo tengo como 5 teléfonos llenos de pacientes, incluyendo el mío personal, que pone el 10% de lo que tengo, de los pacientes míos están en mi teléfono, ¿sí? Y estoy así, porque me dicen, oye, un control, ¿qué hacemos? Pero como que no se comprende a dónde tiene que dirigirse y pareciera que fue un abandono al paciente, pero no es ningún abandono. El paciente simplemente no sabe dirigirse. ¿Por qué? Porque manejamos tanto volumen, en mi caso manejo volumen, que me olvido. Obviamente veo a mi paciente y me acuerdo de él, me lo veo en la calle y lo saludo. Hay pacientes que realmente ni me acuerdo el nombre porque lamentablemente Bueno, llegaron, se me bueno. perdieron, ellas se perdieron, más no el cirujano se Venga, perdió. venga, venga, Entonces, le ojo, cuento una anécdota. aclaremos esto. Quien se pierde es el paciente, más no el cirujano. El cirujano que tiene consultorio No, propio lo tiene ahí mismo. no, no, yo defiendo al paciente, no. Ahí estoy en contravía contigo, no. El que se pierde es el médico, no es el paciente. Venga, venga, le cuento una historia. Venga, le cuento una historia, pero obviamente no le cuento el protagonista, pero es un colega tuyo que tú admiras mucho. Que Eh, yo admiro a él mucho. le pasa, sí, que tú lo admiras porque me lo has dicho. Y resulta que a él le pasaba lo mismo que te pasa a ti. Y lo mismo que te pasa a ti le pasa al 99% de los cirujanos que no recuerdan sus pacientes. Y no es porque sean ustedes malas personas, no, es por el flujo de trabajo que ustedes tienen. Entonces, cuando yo lo asesoré a él, que fue la segunda persona que asesoré en Colombia, yo le monté una metodología. Y la metodología es, en la hoja clínica, usted va a poner en observaciones, usted va a poner una característica de ella que le llame la atención. La que siempre venía con el perrito, la que siempre venía con sus hijos y sus hijos son canzones, la que, la que su marido vino y se enojó con ella porque se puso puchecas. Una cosa que a Sí, él sí, le tenga presente. sí, les recuerdo. Entonces lo cogió la secretaria, siempre que llegaba una paciente histórica, le decía, doctor, vino fulanita de tal. Ah, y como el man queda perdido, porque no sabe quién era, ella le decía en voz baja quién era, y él inmediatamente se acordaba quién era. Cuando abría la puerta, la niña entraba, él inmediatamente salía con un tema relacionado con eso. Entonces, claro, ella quedaba pero matada. ¿Cómo así? El man se acuerda de mí, hace rato no nos vemos. Y eso generaba un Es vínculo general. impresionante. Ahora, lo que yo, no, sin salirnos del tema, para volver al inicio de la conversación del riesgo, es que es importante mantener la comunicación, que es lo que tú nos participabas al La principio, buena relación. tener tolerancia, mantener esa comunicación largo tiempo hasta después de la cirugía en sus manejos posoperatorios, sobre todo las personas que viven fuera del país, que me parece que es súper importante, Doc. Eh, digamos que para ir cerrando un poco el tema del manejo de los riesgos, Doc, ¿cuáles son los mayores riesgos que se pueden presentar después del acto quirúrgico? O sea, ya hiciste el acto quirúrgico, sale la persona a recuperación, llegó a su casa, empezó los posoperatorios. En esos momentos, ¿cuáles son los riesgos que se pueden correr? Dale, dale. Bueno, voy a otra cosa que nos adelantamos y voy a un break de 2 minutitos, de 1 minutito que voy a hacer algo rápido. Por Tuve favor. 2 casos. Esto me refiero a la tolerancia del paciente, cuando está complicado. Yo tuve una paciente también de Nueva York, la operamos en octubre del 2019, o septiembre, por ahí. Le hicimos un levantamiento de mama con prótesis, eh, una lipoabdominoplastia, tenía antecedentes de diabetes controlada, la operamos, sus senos divinos, ya feliz, su cuerpo divino, pero a los 8 días empezó a hacer una lesión isquémica en la parte muy baja del abdomen, de la lipectomía. La hizo. Okay. Pero no, a los 8 días no, mentira, a los 15 días. Normalmente yo le Okay. digo al paciente que se quede 15 a 25 días. Próximo a irse. Sí, más o menos. Próximo a irse a su país si se tenía que ir. Yo le dije, preciosa, vas a tener que quedarte un poco más.
porque tenemos que activar tu seguro de complicaciones para esperar a controlar, a que te valore el internista, a controlar el endocrinólogo, a controlar un poquito tu estado de tu glicemia, porque de pronto con el estrés postquirúrgico se subió y alteró la evolución de tu tejido abdominal. Y eso se le abrió, logré recuperar un poco. Sin embargo, ya se tenía que ir, se tenía que ir, se tenía que ir y se fue. Porque sabes que el paciente no lo puedes detener. Entonces le expliqué que había que tener en cuenta. Estuve bajo seguimiento de ella todo el tiempo. No con una frecuencia, pero todo el tiempo. Durante los días que yo creía pertinente y no que el paciente cree pertinente, porque esa es la otra. El paciente muchas veces cree que a pesar de que existe una complicación, el control es diario o es el día que ella quiere. Lamentablemente no es así. Eso tiene tiempo y uno tiene conceptos claros de cómo va evolucionando de acuerdo a lo que ve, y a veces es mejor no estar viendo las complicaciones a diario, sino cierto tiempo para poder diferenciar de cómo va cambiando, ¿sí? Recuerdo que la paciente se fue, le hice un seguimiento durante un mes, 2 meses, porque era una lesión por su complicación de diabetes, y por su antecedente de diabetes, perdón, y no cicatrizaba y no cerraba. Entonces yo le enseñé a cómo curarse. Después se fue al hospital de allá en Estados Unidos, donde vivía, y le empezaron a ayudar hasta el cierre, hasta llegar a su cierre, pero en el tiempo que ocurrió. Presentamos esto fue un caso, una paciente que hubo la relación, se fue, está feliz, quedó bien. Yo le dije, si hay alguna alteración en la cicatriz, no te preocupes, te la corregimos acá, viene ese momentito y ya. El paciente está feliz, ya tiene su resultado, la herida le quedó bien, gracias a Dios, a pesar de la lesión, y está muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Que, una recomendación, Doc. Cuando un paciente viaja, del exterior, eh, es bonito que el paciente sienta por parte del especialista que cualquier irregularidad que se presente en el futuro, el médico va a estar ahí para solucionarla Claro, en un retorno. así es. Pero, aquí va el pero, aquí va el pero para que tomen nota. El pero es que ah, la gran mayoría de médicos en Colombia piensan que viajar de aquí a Colombia es como coger un vuelo de Medellín a Bogotá, y que uno acá tiene el manejo de la agenda re fácil. Doctor, la verdad es que la gente acá está reocupada. Hay gente que Sí. yo conozco hay gente que tiene hasta 3 trabajos, que yo los conozco y digo, esta gente es superhéroe, pues son Superman o Superwoman, porque ¿Qué pasó con el tienen sueño 3 trabajos. americano? ¿Qué pasó con el sueño americano? Doc, el Trabajan sueño menos y ganan americano mucho. es, el sueño americano es un cuento. Acuéstate. Es un cuento. No, no, de verdad, doctor, porque es que le dicen al paciente, no te preocupes, si quedas mal, te pegas una venidita y te lo arreglamos. Doctor, Mm. ojo, ojo, porque no es tan fácil. Es No, no, fácil en la medida, lo comprendo, porque pero uno, porque me lo han dicho, no, más de no, uno, me lo han dicho. te, Juan, te- es que te- me te lo está digo, diciendo mira, que vaya, y eso no es de que yo cojo la empresa, la dejo tirar y me voy 15 días allá o 10 días y regreso. No. mira, no, no, te voy a aclarar algo. Yo tengo muchos pacientes y sé ese movimiento, y sé que hay pacientes que hay que darle a corregir y le doy la opción que se venga y se devuelva, cuando son cositas menores, corrección de una Sí. cicatriz, que lo pueda hacer un sábado para irse un domingo, porque es algo con Buena la anestesia local claridad. incluso. Sí, Si es que, y si es que buena la claridad, porque si no haces claridad, queda, queda como un espectro demasiado abierto, y el paciente va a pensar, porque yo sé que lo piensa. Ah, pero sí, pues, ¿será que es fácil pues coger un avión e irse pues para que? No, pero ya nos diste claridad, ¿no? Es un retoque, es una cosita mínima que se puede hacer de un día para otro. sí, sí, ya cuando son cuestiones mayores requieren un periodo de incapacidad, un periodo de estancia en el país también, porque, sí, pero normalmente me refiero a cosas menores que son correcciones, porque ya finalmente cuando esté en su país, ya la complicación corrigió. Ahí ahora que ver cuál fue el grado de la deformidad que pudo haber dejado esa complicación, y de acuerdo a la deformidad que requiera, tiene un manejo quirúrgico o no quirúrgico con cierto tiempo de incapacidad.
Pero realmente en mi caso, la verdad, gracias a Dios, han sido cosas menores. No, Hubo otro caso de complicaciones, paciente fumadora, lesión de mama, tejido, no pasa nada, curación, debridamiento y esperar. Paciente se incomoda porque el control la hizo un viernes y quiere que se vea el martes o el lunes o por alguna razón se le dio con el equipo. No te preocupes que el control es el jueves. ¿Qué sucede? Que ese tipo de cosas, el desespero, al paciente tampoco le ayuda, al cirujano tampoco. El cirujano no debe actuar sobre el desespero de un paciente. Debe actuar sobre el manejo que realmente requiere el paciente. Y no es en el momento que de pronto piensa el paciente y ese es un error. Entonces, ¿qué sucede? Es el típico paciente que le da ansiedad, se desespera, está muy asustado, obviamente no comprende, se le está explicando, no, ya no es no comprender, es no entender, que son dos cosas diferentes, porque se le está explicando para que comprenda, pero aún así insiste y ya llega a no entender. ¿Sí? Estamos hablando de dos entiendo términos bien, diferentes. Y eso señor. es importante porque es cuando ya el paciente va perdiendo la relación con el cirujano, simplemente porque no se deja hacer un Guiar. manejo adecuado y guiar de lo que hay que hacer. Y si es extranjero, a veces uno dice, no te preocupes, hay una herida abierta, están los bordes de tus tejidos de sano todavía inflamados, todavía no son adecuados para hacer cierre. Vete a tu país si quieres, porque tú no puedes mantener a un paciente esto 2 meses, 3 meses acá. Vete a tu país, hay que enseñarle cómo es una curación o poner una curación de tal manera porque puede ser que el paciente no tenga que verse sus heridas. Y yo voy viendo y te digo cuándo regresa. Que uno piense que que el tejido esté sano para poder hacer una resolución adecuada de la complicación. ¿Sí? Ok. Es mejor, Doc, ajá, porque eso no siga, por incapacita favor. que el paciente realice sus actividades a veces laborales. ¿Sí? Para que ella pueda, porque el paciente no vive en este país. Ellos tienen que trabajar, tienen que comer, tienen que producir. ¿Sí? Ok. Entonces uno, Doc, una pregunta que me parece súper importante, y yo sé que la respuesta tuya es buena, pero quiero escucharla de ti. Eh, Cuando un paciente se opera, voy a decir, tú lo operaste un sábado. ¿Cuándo tú la visitas por primera vez después del sábado? bueno, depende también, depende de cómo está mi actividad diaria, pero puede ser a las 24 horas o al tercer día. No, digamos que tú estés toteado de cirugía, y que estás full jet de cirugías, pero la paciente la operaste el sábado. ¿Cuándo No, la ves por primera trato de vez? no dejar pasar más de 5 días. Nunca más de 5 días, pero el tercer día es el ideal. Exactamente el tercer día. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque he visto de casos donde los médicos ni siquiera le hacen el control posoperatorio personalmente. Mandan a una enfermera que es de su equipo y Y todo eso eso. me Sí. parece, doctor, eso me Mal, parece, mal, no, mal no. Eso, yo no oigo la palabra por respeto a la audiencia, mal, pero me terrible, parece poco ético, poco serio, poco profesional. Y mal. te lo digo porque me pasó de un miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que no digo el nombre por respeto a él, fue una paciente mía, el médico trabajaba conmigo, que obviamente con respeto al doctor, que es un excelente médico, porque eso no le quita lo otro, ¿no? Eso no le quita lo otro. El Sí. tipo su acto quirúrgico lo hace bien. Pero hombre, pero por favor, estamos hablando de Bueno, ven acá, riesgo. yo te voy a Estamos explicar, hablando de riesgo. te voy a decir algo. Yo cuando estoy operando todo el que está conmigo en mi área quirúrgica, ¿quién es cuál es el cirujano que mejor ha visto operar? Así digo yo No, al anestesiólogo, ya que tú dices al anestesiólogo, al auxiliar, a todo lo digo. ¿eh? ¿Seguro? No es este. Ah, qué bueno. Porque digamos que el paciente, yo pienso que los posoperatorios, evidentemente son manejos de las cosmiatras, esteticista, del equipo interdisciplinario que tú tienes o que sabes a dónde va a ir. Pero los controles del especialista, del cirujano plástico, para mí son vitales, pues Bueno, por lo menos tres, listo. No, por lo y eso que menos acabaste tres. de decir, no, pero acabaste de decir, y va parte de la respuesta de lo que viene, tu pregunta. Los controles en los primeros días, realizados directamente por el cirujano, son importantes.
Así sea uno durante los primeros 5 días o 7. ¿Por qué? 5. Porque se llega a dar un riesgo de complicación. Podemos evitar una complicación, ¿sí? Y eso es importante. Ver al paciente durante esos primeros 5 o 7 días te va a permitir evitar de que él se complique. Ahora, ¿cuál es la respuesta de lo que íbamos? ¿Voy? La Dale, respuesta. dale. Después de las cirugías, ya viene el cuidado del mismo paciente. El paciente termina de operarse, va a su casa. El paciente se va con una herida cerrada, con una herida cubierta y sin infección. Ajá. Los procesos infecciosos intraquirúrgicos, o sea, que se adquieren en el ambiente de la unidad quirúrgica donde operamos, son durante los primeros 3 días. Después del tercer día, de ahí para adelante son los hábitos del paciente o del que lo rodea. Cuando me refiero al hábito es tocarse la herida sin lavarse las manos, no curarse la herida diariamente. De pronto tiene a su acompañante tosiendo y le toses pues en su herida. Va a estar en su casa y se operó de una abdominoplastia y coge la escoba y a barrer. De pronto no está barriendo, pero se le ocurre tomar en la cocina y lavar un plato, levantar las manos como si. Sí, porque a veces el paciente sale con una tolerancia al dolor que realmente es buena y siente que ni siquiera siente que fue operada y empieza a realizar actividades que le olvidan que ella debe cuidarse realmente. ¿Sí? Ahora está el paciente que está muy álgido, que todo le duele, que es muy consentido, que está en la cama tirado y no se quiere ni siquiera movilizar, ni siquiera bañar, ni siquiera comer en la mesa, no quiere ir ni al baño, ¿sí? Que a veces le llevan el patito de donde orina para que orine ahí en la cama y no se da cuenta que con esa actitud lo que me va a conllevar es a un riesgo de tromboembolismo pulmonar por estar tanto tiempo acostado y quejándose de dolor. ¿Sí? Porque tiene que moverse. Claro que sí. Está el paciente terco que le pedimos que se coloque, por favor, unas medias antiembólicas y no se la coloca porque al calor le fastidia o le aprietan mucho. Y está el paciente que no se aplica la medicación que se le recomienda, analgésicos, antibióticos, anticoagulantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener más buen manejo del dolor, porque el manejo del dolor también hace que el paciente se ponga mal, se deprima, el proceso inflamatorio sea mayor. El antibiótico que no lo toma no evita el riesgo de infección. Y el anticoagulante para evitar el riesgo de tromboembolismo. O sea, el hábito y los cuidados del paciente son vitales para que evitemos riesgo de complicaciones. ¿Sí? Lo otro, hombre, tiene que asistir a los controles, porque ha habido pacientes que lo he citado y no lo he podido ver, y en mi caso que tengo tiempo limitado y tiene ese día, porque si después de ese día lo puedo ver es hasta poner otros 7 días. No me va porque simplemente... O que te llaman, o que dolor. te llaman, doctor, ¿cómo está? Y ya están en Estados Unidos y tú, ¿cómo así? ¿Usted cuándo se fue? No, es que Me yo tenía pasó. que venirme y me fui. Esa es No, peor todavía. no, esa me pasó, esa fue mundial. Una paciente que me vino de Inglaterra, le pedí que por favor se me quedara 20 días. A los 7 días se me fue. Vuelo de 13 horas. Y allá se llenó de líquido. La vi 2 años después que llegó a Colombia. Una paciente Absurdo. de Manizales, creo que era Manizales o Pereira. Vino a operarse, ni siquiera Absurdo. fue a su tierra, sino que se operó 7 días y Pero, volvió. pero mira lo que dice A. Ballestas. Es simpático lo que dice. Pasa que muchos creen, refiriéndose creo Sí, yo, a los que a los jóvenes, médicos, sí. A Ballester, sí. pasan que muchos creen que las complicaciones solo son de lunes a viernes. Sí, señor. Sí, No, 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 señor. no, no. Bueno, si me permite, yo quiero también comentar esto. Es la póliza. Todos los latinos nos creemos unos chachos para los negocios y manejamos las cirugías como que si fuese el negocio, como que si fuese comprar un carro, el último iPhone, un computador o una cámara. Y comprar un servicio de salud de estos, que sin duda es opcional, comprarlo, requiere una responsabilidad inmensamente grande porque deben de comprar con seguridad a un médico serio que ejecute actos serios con responsabilidades, con ética. Y entre los procesos quirúrgicos
no solamente cirugía plástica, también en otros, se requiere por obligación. Ven, hace ya unos años en Colombia, años atrás, esto es obligatorio, se requiere una póliza de seguro de clínica. Entonces los pacientes llegan allá, obviamente a veces esos detalles el paciente igual lo paga, pero no tienen como mucha retentiva de esos pasos, pero igual la compran, ¿cierto? La póliza. Pero venga, hago esta observación, que cuando están antes de entrar a la operación, minutos antes, ¿no? Convencen, entre comillas, al cirujano para que le regale la bichectomía, la papadita, regáleme la blefaroplastia. Venga, doctor, es que yo le voy a traer a mi hermana, le voy a traer a fulana, que yo no sé qué, regáleme eso. Entonces el médico de querendón, de amigo, de chévere, de buena gente, una palabra que detesto de Colombia, de parcerito, ¿no? También lo detesto. Va y le regala esa cirugía, que es un procedimiento menor, llamémoslo así, Que tiene riesgo. como cualquier otro. Y resulta que en la póliza que se compra No está descrito. no quedó escrito el solo hecho que en el acto quirúrgico se haga algo diferente a lo que quedó en la póliza, toda la póliza se cae automáticamente. ¡Pah! Automáticamente cae. Significa esto, para explicarle a las personas que nos ven, porque yo sé que tú lo sabes, es que si todo lo que se le haga a un paciente debe quedar explícito en la póliza, todo, sin excepción. Porque si no hay nada ahí, que quíteme un lunar, y ese lunar no está en la póliza, se cae la póliza. Y si hay algún problema, la póliza no responde. No responde. Y los cuidados, perdón, doctor, termino esto con tema de plata, que a la gente le duele este pedacito. Y es bueno para que lo entienda y sea responsable. Cuando se habla de cubrir dineros de cuidados intensivos, estamos hablando que un solo día puede costar hasta $5,000. Un solo día en una UCI puede costar hasta 5,000 en Colombia. ¿O me equivoco, doctor? Así es, dependiendo de todo, así es. Es costoso. Voy a explicar algo. Es costosísimo. Importante, el seguro de complicaciones te va a permitir que tu complicación sea cubierta desde el primer día en que te operaste hasta el mes. Durante ese periodo puede existir complicaciones y la póliza nos puede llegar a cubrir con cierto monto que cubrimos. Ahora, nosotros como cirujanos no te estamos vendiendo porque no somos vendedores de póliza. Somos un intermediario porque necesitamos asegurar que el paciente tenga algún seguro entre el paciente y la póliza. Quiere decir que el convenio es póliza, paciente, el cirujano no tiene nada que ver. Ahora, el cirujano debe filtrar si debe o no usarse esa póliza, es importante. Y no es el paciente directamente el que toma la decisión, a menos de que estemos a medianoche, estoy dormido, no pude atender, pero cada póliza tiene incluso hasta un médico domiciliario que también puede hacer esa evaluación de qué tan grave puede estar esa complicación en ese momento, ¿sí? O de pronto si es un simple susto el paciente. Por un lado eso, la póliza, el tema del paciente. Tú acabas de comentar ahorita algo que no me dejaste antes de que yo intervenir en cuanto a la póliza, que hacías el comentario, lo olvidé un momentito, estabas haciendo el comentario, acabaste de realizarlo. Ok. El tema del procedimiento del detalle y el regalito. El regalito, primero, yo no soy de los cirujanos. Esos regalitos. Yo no soy de esos detallitos. En algún momento de mi vida sí, con el tiempo, los años, la experiencia y el valor que le doy a mi profesión y a mis procedimientos, todo lo que yo no he formulado o el paciente no me refirió que deseaba en el consultorio, en el momento de la cirugía, conmigo no hay acomodación de que realice el procedimiento. No hay regalitos. Contigo no hay regalitos. No, el detalle es, y supongamos, y el regalito no, porque es un procedimiento. Y es un riesgo que como cirujano yo voy a someterme. Y si se complica, pues obviamente soy yo el que voy a estar ahí en medio de esa resolución. Todo tiene un costo, lamentablemente, porque eso aumenta tiempo quirúrgico, porque es un trabajo, porque es más insumo. Yo creo que el cirujano no está en la obligación de dar detalles, sino
de generar buenos resultados siempre y cuando el paciente también colabore en sus cuidados y los antecedentes lo permitan. Porque recuerden, ningún cirujano puede garantizar resultados. Recuerden que los resultados son de medio. Pero el paciente inteligente, con todo respeto a la palabra que utilice la palabra inteligente, tiene que evaluar los resultados del paciente antes y después. Ojo, no decir que ese antes, yo voy a quedar como ese paciente, simplemente que todos los antes mejoraron después de que él los operó. Un saludo muy especial a mi colega allá en Bolivia, el doctor Uriarte Mayorga, interesante para invitarlo un día a esto. Un gran Qué cirujano bien. Saludos, plástico. doctor. Doctor Mayorga, un cordial El saludo. papá de él hoy recibió, hoy o ayer creo, recibió una condecoración. Lo vi, lo felicito. Cirujano plástico también, no lo conozco. Pero el doctor Uriarte, somos, como me dijo hoy, somos, me corrige, doctor, somos de la misma escuela. Y yo dije, ¿cuál de la misma escuela? Somos de Larguerín, donde digo yo, no, de la misma escuela de la vida. Ya, un gran cirujano para que lo conozca en Bolivia, excelente. Mi cuñado Bolivia, tiene, bueno, doctor. aparte que Cordial se saludo. cancela la póliza por tratamiento, no, así es, mi cuñado Es dice lo que eso. decía yo, lo que decía yo, lo que decía yo. Y lo digo por una experiencia que viví, porque un médico de querido, yo sé que no lo hizo de mala fe, no lo hizo de mala fe, pero previamente yo había hablado con él, con una paciente nuestra, yo había hablado con él y doctor, esta cirugía que usted le regaló a la paciente se cancela. Recomendación y la solicitud del director científico de la clínica, que es el anestesiólogo de la cirugía. Entonces hay que cancelarla porque el tiempo quirúrgico se nos amplía y pues hay que tener en No es que consideración la recomendación del es que los anestesiólogo. procedimientos no Entonces, acordados previos, los procedimientos no acordados previos a la cirugía no deben realizarse. Tengan en cuenta que todo procedimiento, por muy pequeño que sea, tiene riesgos. Además de que realmente mira, también recuerden que un quirófano tiene un programa y un cronograma que corresponde a otros cirujanos también, hay que respetar eso. Y yo es que tengo, cuando pasó, dime, y yo también tengo, yo digo, me he hecho una abdominoplastia 3 horas, pero puedo demorarme porque hay mayor sangrado o algún tipo de complicación, media hora más o 1 hora más, que también hay que preverlo. Así que no es posible. eso A mí no, alguna no, vez, no es sano, no es no, sano para nadie. mira, alguna vez me enviaron una paciente para operarla. Y me encontré el quirófano que si le daba, le regalaba la bichectomía no sé qué fue algo. Y yo quedé mirando y yo, no, no, eso no, no lo vi. Es tanto, yo iba a operar en conjunto hace como 2 meses, o un mes, no hace poquito un mes, en conjunto con otra cirujana plástica, yo iba a hacer la abdominoplastia y la pepsia. Y me dicen de que había que hacerle o vaginoplastia o algo como, y no es que sea de regalo, pero me dijeron que había que hacerle, que se podía. Yo no valoré eso, yo no voy a realizar eso. Y si no, pues hablo con el paciente para ver qué decisión toma, si se opera o no. Chao. ¿Sí? Porque no lo valoré en mi consultorio. Es que los protocolos, si no se hacen completos desde el principio, no es más, saquemos el dinero de lado, que además es un factor, pero saquémoslo de lado. El ¿Sí? solo hecho de no manejar los protocolos para minimizar y controlar los riesgos es delicado. La experiencia que yo viví es que esta persona que le estoy comentando se hizo un mome makeover, una lipectomía, una lipoescultura, lipoinyección de grasa en glúteos, una mastopexia mamaria y el médico de querido le regaló la bichectomía y se volvió un carajo. Se volvió un carajo. La persona está perfecta, está súper bien, pero la responsabilidad fue de la misma paciente que actuó de manera inadecuada y el doctor de querendón hizo algo que no debía hacer y se complicó la cosa. Así. Bueno, saliendo de ese tema que creo que ya lo explicamos suficiente, nos dice Soy Alterej. Doctor, quiero preguntar por la bomba del dolor. Enfoquémoslo por el tema de riesgo, doctor. La bomba del dolor es una muy buena opción para manejo, como dice, el dolor, sobre todo el paciente que tiene baja tolerancia. Debe ser manejado directamente por el anestesiólogo, no debe ser manejado por el cirujano, por una enfermera o por el que se le ocurra. Lamentablemente la bomba del dolor ha sido indiscriminadamente manejada, por lo menos aquí en Colombia,
por la que el acompañante X que asesora o la enfermera X que se cree médico, no sé, Doctora. con todo doctorado, sí, con todo respeto. Yo como cirujano, yo te digo, no, yo te puedo, en tu valoración pregúntale al anestesiólogo, porque es un cóctel de varias medicaciones que Que es solamente los anestesiólogos personalizado. son adecuados para ese manejo. Yo te Es puedo una- mandar píldoras o comprimidos analgésicos que sé cuáles son las interacciones, pero no esa combinación intravenosa o a través de un canal peridural o, Son o fórmulas regional. magistrales que ellos hacen para cada individuo, para cada caso. Ahora, ¿por qué? Está el riesgo de intoxicación, el riesgo sí, además de la intoxicación, de lesiones a nivel gástrico, porque la mayoría generan úlceras gástricas, incluso hasta su ruptura, generando hemorragia y complicaciones que empieza el paciente a descompensarse por una hemorragia que no se sabe si es de la cirugía o por la úlcera provocada por la misma bomba del dolor mal manejada. Bueno, Tuve vamos un a subir caso, el rating. tuve un caso. Dígame, Cuando dígame. yo me gané el primer galardón en Panamá, yo operé a una chica que venía de por allá de Suecia para arriba, chilena, Ajá. pero vivía por allá, pero De los lejísimo, Alpes, Alpes andinos, pero de los Alpes lejísimo. europeos. Bueno, yo la atendí, la operé, pasaron 5 días. Yo me fui a recibir mi galardón a Panamá. eh, eh, Me llaman a decirme que la paciente empieza yo le hice una abdominoplastia con persia, una descompensación, yo dije, pero bárbaro, una hemorragia, una lesión, yo sé que yo no le hice ningún tipo de lesión ni con cánula, ni vascular, ni nada, estoy seguro, todo bien, porque uno de alguna manera tiene el grado, fui muy, muy discreto. Bueno, una ansiedad y un desespero, yo ese galardón lo sudé, mejor dicho, no sabía si recibía el galardón, cogí el avión O para salir corriendo. regresarme, recurrí a un amigo para que me la valorara. Bueno, finalmente, casualmente antes de la cirugía, la enfermera que la acompañaba le estaba hablando de la bomba del dolor. Gracias a Ajá. Dios, yo me di cuenta que le estaba hablando y yo le dije, no señor, la bomba del dolor debe ser de manejo exclusivo del anestesiólogo. Gracias a Dios al anestesiólogo, voy a decir el nombre porque muy bien, Carlos Gómez, el doctor Carlos Gómez, un gran anestesiólogo aquí en Medellín, en eh, nuestra clínica C quirófano, que los invitamos a todos, donde opero casi todos mis casos. Patrocina Caracol. No, pues socio, entonces tú tengo que patrocinar la clínica. Ya. No, yo voy a Entonces, molestar, doctor. esa es nuestra clínica, tu clínica también, la clínica de nuestros pacientes. Dale, dale, dale. Súper, súper. Entonces, Menciónalo, por favor. el doctor Carlos Gómez Bojanini, excelente anestesiólogo, uno de los anestesiólogos de nuestra clínica, eh, Barranquillero. barranquillero, ¿lo conoce? Doctor Ajá, Felipe pues si es Suárez. Bojanini, compadre, tiene que Bueno, ser son los familia de hermanos, Giovanni. Sí, sí, ¿no? El son hombre tiene que ser familiares. familia de Giovanni. Pero él no rompe Ok. el Lamborghini aquí en Bogotá, tranquilo. No, 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 no. Él no rompe el El Lamborghini. único que se da el lujo es Giovanni. Es Giovanni, el único, sí. Bueno, entonces yo dije, no, eso te lo puede manejar el anestesiólogo. Pero da la casualidad que hay pacientes que reciben recomendaciones de personas que no son, que no es un cirujano, sino un X. Con todo respeto, sea el que sea, es un X para mí. ¿Sí? En este caso fue una enfermera, pero yo alcancé a estar, o creo que ni Escucha. enfermera era, a escuchar, y él no. El anestesiólogo recomendó, fue el que le hizo su bomba, le hizo sus respectivos controles. La paciente nos refirió que tenía gastritis o que sufría de úlcera gástrica y me hizo pujar demasiado en Panamá, sudé gota gorda y fría y de todo. Realmente tuvo una úlcera, se le hizo todos los estudios, tenía una hemorragia y eso es lo que tenía descompensado porque se creyó que el doctor la lesionó, que el doctor tal cosa, que había que... Claro, se le hicieron los estudios. El anestesiólogo hizo el seguimiento y él mismo refirió, no puede ser esto. Aparte, no vamos a ponernos a reabrir un paciente. ¿Qué sucede? Que si hubiera sido esa enfermera, al paciente me hubiera Hubiese tocado sido coger, otra la actitud, la abrirla. actitud era abrirla a otro cirujano mientras que cogía un avión y yo llegaba. Menos mal Panamá está cerca y ya Claro. viene bastante. ¿Sí?
¿Qué sucede? Que también pueden haber complicaciones por la simple bomba del dolor mal manejada o no realizada por quien corresponde. El único y exclusivamente para mí es el anestesiólogo. La, tus recomendaciones para cerrar, doctor, creo que nos alargamos un poquito, pero estuvo bien. Sí, A las muy personas que bueno. nos están viendo en este momento, gracias por estar ahí siempre pegados todo este momento, todo este largo momento, pero creo que estuvo muy chévere. Doctor, para las personas que desean tener contacto contigo para pedir tu valoración, tu consulta, tu orientación, tu guía, por favor, tus datos de contacto. Bueno, me pueden comunicar directamente, pueden verificar mi página www.haroldlefer.com, mis redes sociales, Instagram, dr.haroldtaylor, o en Facebook también igual, perdón, discúlpenme. A través del contacto de celulares más 57, código del país, en Colombia, y el número celular 388-00408. También tenemos el más 57, 310-648-7492. Estamos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, y me pueden ubicar aquí en la revista Look Magazine, importante, tenemos siempre dos páginas, creo dos páginas, ¿verdad? Ah, cuatro páginas, perdón, cuatro páginas tenemos siempre en Look Magazine, donde están nuestros datos, o a través directamente también en Estados Unidos con Juan Burgos. Acá Perfecto, me muchas dicen gracias. que guardemos este like. Carlos Burgos siempre guarda todos los likes y en su canal de YouTube ahí está presente también. Ya Dolly fijamos el nos número. dice, sí, por Sí. favor, mientras yo, sí, por favor, fíjalo tu número ahí, me parece súper importante. Gracias, Do Elis 191102 por decirle al doctor. Bueno, las personas que deseen seguirnos en redes, por favor vayan a este landing page www.colombiaturismomedico.com y ahí encuentran todas las redes de Facebook, de Instagram, de YouTube, de LinkedIn, mi hoja de vida. El canal de YouTube tiene más de 100 entrevistas como estas con diferentes especialistas de la salud de Colombia para que ustedes vean diferentes temas también. Las personas que deseen consultar con el doctor Harold Leffer o deseen consultar con cualquier otro especialista en Colombia, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales y Cúcuta, me pueden llamar al más 1-904-452-6257. Bueno, colombiaturismomédico.com, ahí están las redes y mi canal de YouTube, Juan Carlos Burgos Villamil. Sí, doctor. no lo puedo fijar, que me dicen que fije, pero no sé cómo se fija. No, ya está, ya lo hiciste, ya está ahí, ya lo veo, Ah, no, pero uno ya lo lo fija. pusiste. Uno le hunde una y lo fija. Pero no lo veo cómo se fija. Bueno, Bueno, ok. yo Está lo bien. veo. No hay Muy problema. bien. Doctor, muchas gracias. Tenemos que Juan hacer otro Carlos. tema. Estuvo súper chévere. No, gracias a ti por la invitación. Qué bueno ponernos de acuerdo en estos temas, son puntuales, son interesantes porque le damos claridad al paciente de cómo son las responsabilidades y y cuál debe ser el manejo tanto por el paciente como por el cirujano. En resumidas cuentas, siempre el paciente debe ir a una consulta, debe ser claro, el cirujano debe dar una respuesta clara, debe ofrecer los procedimientos adecuados, saber cuáles son sus De acuerdo. antecedentes, saber cuáles son sus riesgos, complicaciones y finalmente conservar la buena relación independientemente de cómo evolucione la cirugía. Doctor, ¿en dónde está ubicado usted? En la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín. ¿En dónde estás ubicado? En Bogotá y Medellín. Ok, muy bien. Muy bien, Doc. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias a todos, un Feliz abrazo. noche. Igualmente. Bye. Saludos a todos.